Bien, buenos días a todos, jóvenes. Antes de iniciar la clase, unos comerciales. Primero, recordarles que el próximo martes tenemos el segundo parcial. Por lo tanto, Josué va a desarrollarles el laboratorio el día de mañana. Ya no tendremos otra clase conmigo. Y en ese sentido también tenemos que delimitar hasta dónde va a llegar el examen. El tema que vamos a ver ahora nos va a quedar cortado a medias, por lo tanto, no va a ser parte del examen. Recuerde, tome nota, no será parte del examen el análisis de indiferencia, que es la clase que vamos a tener ahora. Otro anuncio que quería hacerle llegar es que el examen diferido será el próximo viernes 23 a las 4 de la tarde. Viernes 23, 4 p.m. Esperando que reporten con Josué el nombre y número de carnet si es que hay algunos que no hicieron el examen y lo harán diferido, por favor, reportarse con Josué. Él va a tomar nota de quiénes son y yo, en su debido momento, el viernes, les estaría haciendo llegar el examen. Como ves, son pocos y va a ser en línea. Tomen nota también, va a ser en línea a través de Classroom, el diferido. Se les va a enviar de manera individualizada. Solo a los que se reporten con Josué se les va a hacer llegar el examen. Así que por favor, y si hubiese alguien en este momento que no ha hecho el examen, puede hacerlo saber en este momento. Si hay alguien que no hizo el examen, de los que están conectados, nadie. No sé si está Josué conectado y si alguien le ha hecho saber del examen diferido, Josué. Buenos días. Solo un días. compañero me ha comentado que no lo pudo hacer. Va, entonces, ojalá haya hecho su trámite correspondiente. No sé si está conectado, no te recordás el nombre. No recuerdo, pero le voy a escribir. Va, de acuerdo. Entonces, ahí quizás sería bueno hacer, yo ya les comuniqué a través de Classroom, pero tal vez hacerlo a través del grupo de WhatsApp, que quizás es donde la comunicación quizás es más fluida. Así que, si me haces ese favor, Josué. Bien, tenemos entonces que la clase de hoy no va a entrar en el parcial, el examen diferido viernes 23 a las 4 p.m. También comentarles que ya están calificadas las papeletas del primer parcial. En ese sentido también le pediría a Josué que me crees una tarea, Josué, y donde me cheques quiénes entregaron la guía resuelta para yo considerar. Ahorita no he decidido qué ponderación se le va a dar, pero yo necesito tener en cuenta. Ahora te recordás que me pasabas un listado de quienes no habían entregado la tarea. Ahora lo vamos a hacer diferente. Créame una tarea en Classroom y ahí me chequeas
quienes entregaron la guía. Así que, por favor, tomemos nota de eso. Está bien. Bien, entonces ya para ir entrando en materia, ahora vamos a conocer un poco acerca de el análisis de indiferencia, que es parte de la teoría del comportamiento del consumidor. Recordemos que ya vimos la teoría de la utilidad, que es una visión de cómo se comporta el consumidor. Ya vimos la utilidad total, utilidad marginal, cómo se comporta la utilidad marginal. Decíamos que hay una ley que dice que la utilidad marginal siempre será decreciente. En ese mismo marco de tratar de explicar el comportamiento del consumidor, veremos esta mañana el análisis de indiferencia para identificar, para conocer lo que es el análisis de indiferencia. Vamos a partir de lo que es una curva de indiferencia. Aquí tenemos a la izquierda un mapa de indiferencia que está constituido por 3 curvas de indiferencia, A, B y C. Cada una muestra un nivel de satisfacción del individuo. Y podemos afirmar que mientras más hacia arriba y hacia la derecha está una curva de indiferencia, el nivel de satisfacción generado por esta será mayor. De tal manera, si nos remitimos a la gráfica, la curva de indiferencia C me genera mayor satisfacción o mayor nivel de utilidad que la curva de indiferencia B. Y la curva de indiferencia B me genera mayor nivel de utilidad, mayor nivel de satisfacción que la curva de indiferencia A. Recordarles que la economía se vale de modelos económicos. Este es un modelo que representa los niveles de satisfacción de un consumidor que se decide de consumir 2 bienes, hamburguesas y películas. Pero ¿qué sucede? Que en cada curva de indiferencia está constituida por, recordemos que una curva está constituida por una serie de puntos. Una serie de puntos que al unirnos nos genera una curva. Entonces, una de las características principales de la curva de indiferencia es que en cada uno de los puntos que constituyen esa curva de indiferencia, genera el mismo nivel de satisfacción. O sea, todos los puntos que al unirse constituyen la curva de indiferencia A, me generan una satisfacción X, 100, por decir algo. Podría decirse que 100 útiles, 100 unidades de satisfacción. O podría ser 10 o 20 o 1000 o 2000. Pero ¿qué pasa? Que en ese sentido, si A me genera 100 unidades de satisfacción o de utilidad, B me va a generar probablemente 200 o 300 o 400. De lo que sí tenemos que estar seguros es que, repito,
mientras más hacia arriba y hacia la derecha está la curva de indiferencia, el nivel de satisfacción será mayor. Retrocediendo un poco, decíamos que una curva de indiferencia está constituida por una serie de puntos y cada uno de esos puntos me generan el mismo nivel de satisfacción. Y ahí tenemos en la gráfica, para manera de ejemplo, tenemos el punto donde se consumen 2 películas y 7 hamburguesas. Me genera un nivel de satisfacción A, que podría ser 100, pongámosle que fuese 100. Pero el consumidor se puede mover a lo largo de esa curva de indiferencia y se puede mover hacia el punto que tenemos abajo, constituido por 5 películas y 3 hamburguesas. ¿Qué sucede? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué es lo qué observa usted? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Cambiará el nivel de satisfacción o de utilidad que obtiene el consumidor? ¿Qué cambió? ¿O no cambia nada? ¿Están ahí, jóvenes? Vamos a ver. Ana Cecilia Ventura, díganos, ¿qué cambió al pasar del punto constituido por 2,7 al punto 5,3? ¿Qué cambió? ¿O no cambió nada? 2,7 a 5,3. ¿Cambió algo? ¿No cambió nada? ¿Cambió el nivel de satisfacción? Ana Cecilia Ventura, ¿está presente o no? ¿Aló? Vamos a esperar a Ana Cecilia y después tiene la palabra Paola. Ana Cecilia, ya ven, solo se conectan y se van a ver la novela. Esta niña, tomámosla en cuenta ahí, por favor, José, para bajar los puntos. Sí, lo que pasa es que no sé. ¿No sabe qué? No cambió nada. ¿Será que no cambió nada? ¿O no estaba escuchando la clase? Sí, estaba escuchando, pero no he entendido muy A ver, Paola, ayúdele entonces. Al menos para mi punto de vista, lo que cambia, digamos, son las cantidades entre cada bien, por decirlo así. Ajá, correcto. ¿Qué pasó con el consumo de hamburguesas? En el punto 3,5 el consumo de hamburguesas bajó y digamos, el consumo de las películas aumentó. Y ya en el 2,7 es al revés. El consumo de las películas es mínimo y el consumo de las hamburguesas subió. Ajá. ¿Qué sucede entonces? Que el nivel de utilidad obtenido en los 2 puntos es exactamente igual. Eso es lo que estaba diciendo. Y cambió la cantidad consumida al pasar de 2,7 a 5,3. Bajamos la cantidad consumida de hamburguesas y aumentamos la de películas. ¿Qué significa? Que ante la escasez de recursos, ante necesidades ilimitadas, para aumentar el consumo, ¿y qué es lo que es principal que nos limita para el consumo? El ingreso, la disponibilidad de ingresos para
consumir, para gastar. Entonces decíamos, para aumentar el consumo de películas, necesariamente tengo que disminuir el consumo de hamburguesas. Entonces, hay que tener claro eso, que, repito, para aumentar el consumo de un bien, hay que disminuir el consumo del otro bien. Y ahí está claramente, aunque nos genere el mismo nivel de satisfacción. Decíamos, mire, bajamos de 7 a ¿cuánto? A 3 hamburguesas para aumentar de 2 a 5 películas. Un poco para ir avanzando y que les quede cada vez más claro. Vamos a conocer algunas características de las curvas de indiferencia. Algo ya mencionamos. Decíamos que, número 1, mientras más a la derecha y hacia arriba están las curvas de indiferencia, el nivel de utilidad o de satisfacción es mayor o es mejor. Y así decíamos, si nos remitimos al gráfico, que la curva de indiferencia C genera mayor utilidad que la curva de indiferencia B, y la curva de indiferencia B me genera mayor satisfacción que la curva de indiferencia A. Continuemos. Dice, las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa y son, por lo tanto, son decrecientes de izquierda a derecha. Ahí lo podemos visualizar, ¿ven? Pendiente negativa porque decrece de izquierda a derecha. Dos curvas de indiferencia no se pueden cortar. A ver, un punto para el parcial del próximo martes. Si alguien me puede explicar, o no, tal vez no un 100%, pero una explicación que se acerque a lo que corresponde, que por qué dos curvas de indiferencia no se pueden ni se deben cortar. A ver, ¿por qué no se deben cortar dos curvas de indiferencia? Porque no tienen el mismo nivel de satisfacción. Roger. Por favor, vamos a ir en orden. Primero Roger y después Axel. Porque, licenciado, literalmente se anularía, o sea, cuando se cortan se anula el mismo principio del nivel de la utilidad, o sea, no podemos estar mostrando varios niveles porque en el gráfico que nos representan, si se tocaran o se interceptaran las CIs o las curvas de indiferencia, literalmente no tendrían propósito porque de manera inmediata se anularía el principio de la utilidad. ¿Pero en qué sentido se anularía? Porque en lo personal yo siento de que nos equivocamos en alguno de los puntos o los datos estarían mal, por lo menos es a lo que yo creo. No nos serviría. Axel. Porque no tienen el mismo nivel de utilidad. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No le han pegado a Stephanie y Alejandra y después Paola. Buenos días, porque si se corta la curva, anularía también el principio del mismo nivel de utilidad. Esto te causaría que muestran niveles distintos de satisfacción. ¿Cómo? Amplíenos más, Estefanía, por favor. Está más o menos aproximado, pero hay que aclarar un poquito. Porque como la curva de indiferencia es un mapa, por decirlo así, porque se muestran distintos niveles de satisfacción, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, entre ellas no se pueden cortar porque cada punto en su espacio es una curva de indiferencia.
A ver, ¿alguien más nos lo deje más claro? Hay otra señorita, estaba levantando la mano. ¿No? Le vamos a Blanca Estela. Blanca Lidia, perdón. No se Adelante. pueden cortar porque el nivel de satisfacción sería diferente y no podría haber, como le explico, como un equilibrio entre los puntos. Josué, tomemos en cuenta ahí la participación de los jóvenes, pero como no han dado exactamente la respuesta, les vamos a regalar 50 centavos para el parcial 2. Ahí me tomas nota, por favor, Josué. Bien, para completar el análisis de indiferencia, necesitamos otra curva. Y es esta, conocida como restricción presupuestaria. Restricción presupuestaria o también conocida como línea de precio. Y dice que es el límite de las combinaciones de consumo que puede permitirse un consumidor con un ingreso determinado, con un ingreso establecido. Recordemos que todos los consumidores tenemos un límite de gasto. ¿Y cuál es ese límite de gasto? La disponibilidad de ingresos. Si no tenemos los ingresos suficientes, no vamos a consumir y no nos vamos a convertir en demanda efectiva, sino que se nos va a quedar en un simple deseo. En ese sentido, el análisis de indiferencia se vale de la restricción presupuestaria, conocida también, repito, como línea de precio. Y representa las distintas combinaciones de consumo que puede permitirse un individuo, un consumidor, con un ingreso X establecido. Y que bien podría ser las mismas que habíamos planteado para las curvas de indiferencia, hamburguesas y películas. Ya vamos a ver, podemos observar también que tiene algunas características. ¿Qué características podemos mencionar de la restricción presupuestaria? ¿Qué características tiene? Esa recta que vamos a conocer como restricción presupuestaria o línea de precio. ¿Qué observa usted en ella? Si yo le dijera, descríbame la línea de precio, ¿cómo me la describiría? Pues al menos yo podría decir, digamos, que la línea de precios sería, o sea, la que está marcada de negro, y digamos que ya sea el consumidor no puede sobrepasar ese límite porque no tiene los recursos necesarios para poder comprar más allá de... Pero observémosla, que señorita, observémosla. ¿Y qué características observa? la pendiente Tatiana, negativa también. ¿verdad? Ahí se observa, licenciado, que él tiene pendiente negativa. A medida que va Correcto. avanzando la curva de izquierda a derecha, la pendiente va decreciendo. Exactamente. No, la pendiente no decrece. La curva decrece. La pendiente en una línea recta es constante, es la misma, no nos confundamos. La pendiente de una línea recta es una constante. Esa recta que tiene una sola pendiente. Las curvas de indiferencia tienen pendiente diferente para cualquier combinación de puntos. La restricción presupuestaria no
tiene una pendiente constante y es altura dividido entre la base. En el momento no se preocupen por ese concepto, pero sí, la característica principal es que es decreciente de izquierda a derecha y tiene pendiente negativa. Punto. Pero ¿qué sucede? Que el análisis de indiferencia, el verdadero meollo o importancia se da cuando montamos los dos elementos, dijéramos, las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria en un mismo cuadrante, o en su sentido más amplio, como lo tenemos ahí planteado en la gráfica, un mapa de indiferencia que es una serie de curvas de indiferencia. Tenemos aquí 4 curvas de indiferencia y una línea de restricción presupuestaria, una línea de precio. Entonces, lo que interesa al análisis de indiferencia es cómo el consumidor, cómo el individuo alcanza el equilibrio del consumidor. Y se señala que el consumidor elige el punto de su restricción presupuestaria que es tangente con la curva de indiferencia más alta. Repito, el consumidor racional, recuerde que vamos a agregarle esa palabrita, racional. El consumidor racional elige el punto de su restricción presupuestaria que es tangente o corta a la curva de indiferencia más alta. Ahí en la gráfica podemos observar que ese punto donde es tangente con la curva de indiferencia más alta es el punto señalado con la letra E. Ahí lo podemos observar. Ese es el equilibrio, pero la restricción presupuestaria también corta en un punto acá arriba, en un punto arriba y en un punto abajo. Les voy a regalar otro punto, ya que me están saliendo bastante mal en el examen. Para el parcial 2. La pregunta es, ¿por qué no puede ser el equilibrio en cualquiera de los otros puntos donde la restricción presupuestaria corta a la curva de indiferencia? ¿Por qué no es el equilibrio ese punto? A ver si hay alguno ya que esté, que quiera decir. La falta de presupuesto. ¿Perdón? La falta de presupuesto. No, ¿alguien más? Por la relación que tienen ambos bienes. ¿Alguien más? A ver, Eddie. Porque entonces no estaría consumiendo la misma cantidad de los dos bienes o no estaría recibiendo la misma satisfacción a la hora de consumirlos. Por ahí sí vamos, Eddie. Eddie, amplíenos un poquito, Eddie. Vaya, porque en la anterior, al inicio veíamos que una cantidad de hamburguesas para una cantidad de pizzas, de películas. Entonces, Correcto. en este caso, la cantidad tendría que ser pareja dependiendo de mi presupuesto. Porque no voy a gastar más del presupuesto si no voy a recibir la misma satisfacción.
Entonces, por eso no puedo estar en otro punto, porque entonces bajaría mi cantidad de un bien y aumentaría el otro. Entonces, no estaría recibiendo Más la o misma. menos. Más o menos, más o menos. ¿Alguien más quisiera participar? Pues al menos yo lo veo desde el punto de que, o sea, en el punto de equilibrio está, o sea, como lo que el consumidor puede pagar sin pasarse de su presupuesto. Y digamos, si el punto estaría en otro lado, digamos que estaría gastando lo mismo, pero tendría menos satisfacción y, o sea, se estaría como Ahí desperdiciando. ahí está el punto. Ahí es, la señorita lo ha dicho muy bien. A ver, pongámosle un punto a Paola. José, ahí tomas en nota, por favor. Es correcto lo que dice la señorita. Remitámonos un poco atrás a lo que es la restricción presupuestaria. Decíamos que la restricción presupuestaria representa el límite de combinaciones de consumo que puede permitirse un consumidor con un ingreso determinado. Significa que en cada uno de los puntos de mi restricción presupuestaria estoy gastando todo el dinero que tengo disponible en el consumo de dos bienes. Podríamos decir que fueran $10. Lo voy a gastar entre películas y entre hamburguesas. Entonces, en cualquiera de los puntos de la restricción presupuestaria, recordar que una curva está compuesta por una serie de puntos. En cada uno de estos puntos se gasta esos $10 que tiene el consumidor. Entonces, remitámonos a lo que es el equilibrio. Vamos a suponer que el presupuesto es 10. Entonces, veamos. En el punto E, ¿cuánto gasta el consumidor? ¿Cuánto gasta el consumidor en el punto E? 5. 5. 5. 5. ¿Por qué 5? ¿Qué les dije? Les acabo de decir. En cada uno de los puntos que componen la restricción presupuestaria se va a gastar la totalidad del presupuesto. ¿Cuánto gastamos en el punto E? 10. 10 sería. 10, se gasta todo. Se gasta todo. Una parte en películas y otra parte en hamburguesas. Se gastan los mismos 10. Y obtenemos en satisfacción, pongámosle que la de abajo genera 100, que la segunda me genera 200, que la tercera me genera 300 y la cuarta me genera 400 unidades de satisfacción. Volviendo entonces al equilibrio. Gastamos, ¿cuánto decíamos? ¿Cuánto gastábamos? 10. 10. 10. ¿Y obtenemos de satisfacción cuánto? ¿Cuánto obtenemos? Lo acabo de decir. 200. ¿Cuánto? 200. 200, ¿verdad? Gasto 10 y obtengo 200 unidades de satisfacción. Vayámonos al otro punto donde corta a la curva de indiferencia. ¿Cuánto gastamos en el punto de acá arriba a la izquierda donde corta la restricción presupuestaria a la curva de indiferencia? ¿Cuánto gasta el consumidor? ¿Cuánto gasta? Los mismos 10. Los mismos 10, correcto. Gasta los mismos 10 y obtiene cuánto de satisfacción. Solo 100. Solo 100. ¿Y será racional que el consumidor gaste lo mismo
y obtenga menos si con otra combinación puede obtener más satisfacción. Estaría actuando de manera irracional, ¿sí? Entonces, por eso el equilibrio del consumidor se encuentra donde la restricción presupuestaria es tangente con la curva de indiferencia más alta. O sea, ¿qué significa? Que el consumidor con sus ingresos limitados va a gastar su dinero tratando de obtener el máximo nivel de satisfacción. ¿O será falso eso? ¿Será mentira que usted con sus $10 que trae para la universidad no va a tratar de sacar el máximo de satisfacción? Sí, es correcto. Y estamos actuando de manera racional, tratando de obtener el máximo nivel de satisfacción. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados y especialmente el dinero. No disponemos de una cantidad indefinida e infinita de dinero. Dinero es limitado. El presupuesto, el dinero, los ingresos del individuo son limitados. Por lo tanto, tiene que hacer un uso racional de estos. Ahí tenemos entonces, dice que el equilibrio es la combinación de más utilidad, dado los gustos, los precios. Tenemos ahí otros elementos también que hay que incorporar. Tenemos los gustos del individuo, los precios dados, que son los precios de los bienes que vamos a consumir, y el ingreso, los ingresos o la renta. Y es el punto que genera mayor nivel de satisfacción posible alcanzar con los ingresos limitados. Espacio presupuestario. Dice que es el conjunto de infinitas combinaciones de bienes X y Y, películas y hamburguesas, que un consumidor puede adquirir sin gastar toda su renta. Es decir, lo que está abajo de la restricción presupuestaria. El conjunto de infinitas combinaciones de bienes X y Y, repito, hamburguesas y películas, que un consumidor puede adquirir sin gastar toda su renta. Si la combinación es exactamente en la línea de precio o restricción presupuestaria, será donde se está gastando todos sus ingresos o toda su renta. Ahí tenemos estos dos conceptos que son bien importantes conocerlos, que es la tasa marginal de sustitución y el precio relativo. La tasa marginal de sustitución es la relación a la que un consumidor está dispuesto a intercambiar un bien por otro. Relación a la que un consumidor está dispuesto a intercambiar un bien por otro. Y es la pendiente de la curva de indiferencia, que ya decíamos que para todas las combinaciones de puntos que puedan existir en una curva de indiferencia, la pendiente es diferente, no será la misma. Al contrario, el precio relativo
es la tasa a la que un consumidor puede intercambiar un bien por otro. Repito, la tasa a la que un consumidor puede intercambiar un bien por otro, y es la pendiente de la restricción presupuestaria. Óigase bien, la pendiente de la restricción presupuestaria. Recordándoles que la pendiente de la restricción presupuestaria es una constante, un número en cada uno de los cálculos que hagamos dependiente de esa recta, nos va a dar exactamente el mismo número. Y finalmente, en el punto donde el consumidor alcanza el equilibrio, la tasa marginal de sustitución es exactamente igual al precio relativo. Repito, el punto donde el consumidor alcanza el equilibrio, en ese punto, la tasa marginal de sustitución es exactamente igual al precio relativo. ¿Preguntas hasta lo que hemos visto? ¿Preguntas, No, jóvenes? todo claro. ¿Todo claro? Ojalá, ojalá. Vamos a anotar algunos conceptos entonces. Restricción presupuestaria, vamos a anotar. Restricción presupuestaria es el límite de combinaciones de consumo. Es el límite de las combinaciones de consumo de dos bienes, que puede permitirse un consumidor, que puede permitirse un consumidor. Curva aparte, curva de indiferencia. Curva de indiferencia. Curva que muestra distintas combinaciones de consumo voy a repetir. Curva que muestra distintas combinaciones de consumo que reportan al consumidor el mismo nivel de satisfacción. Curva que muestra distintas combinaciones de consumo que reportan al consumidor el mismo nivel de satisfacción. Aparte, tasa marginal de sustitución. Tasa marginal de sustitución o relación marginal de sustitución, es lo mismo. O relación marginal de sustitución. Relación a la que un consumidor
está dispuesto a intercambiar relación a la que un consumidor está dispuesto a intercambiar un bien por otro. A intercambiar un bien por otro. Propiedad aparte, como un subtema. Propiedades de las curvas de indiferencia. Propiedades de las curvas de indiferencia. Número 1. Número 1. Se prefieren las curvas de indiferencia más altas. Se prefieren las curvas de indiferencia más altas a las más bajas. Punto y seguido. Los consumidores prefieren normalmente una cantidad mayor de un bien a una menor. Los consumidores prefieren normalmente una cantidad mayor de un bien a una menor. Punto y seguido. Las curvas de indiferencia más altas, representan mayores cantidades de bienes. Representan mayores cantidades de bienes que las curvas de indiferencia más bajas. Número 2, aparte, número 2. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. Punto y seguido. La pendiente de una curva de indiferencia refleja la pendiente de una curva de indiferencia refleja la relación a la que el consumidor está dispuesto a sustituir un bien por otro. Punto seguido. Si se reduce la cantidad de uno de ellos, debe aumentarse la cantidad del otro. Debe aumentarse la cantidad del otro para que el consumidor goce del mismo nivel de satisfacción. Para que el consumidor goce del mismo nivel de satisfacción. 3. Característica 3. Las curvas de indiferencia no se cortan.
Las curvas de indiferencia no se cortan. Dado que mientras más arriba y hacia la derecha el nivel de satisfacción será mayor, por esa circunstancia, dos curvas de indiferencia no se pueden cortar. Dos curvas de indiferencia no se pueden cortar. Pues estaríamos contradiciendo dicha característica. Contradiciendo dicha característica, pues el consumidor prefiere una cantidad mayor de los dos bienes, a una menor. Cuestión de lógica. 4. Característica 4. Las curvas de indiferencia son convexas al origen. Las curvas de indiferencia son convexas al origen. Seguido. Como los individuos están más dispuestos a intercambiar los bienes de los que tienen una cantidad abundante, y menos dispuestos a intercambiar los bienes de los que tienen poca cantidad. Las curvas de indiferencia son convexas al origen. Punto seguido. La forma convexa de la curva de indiferencia, refleja la mayor disposición
la forma convexa de la curva de indiferencia refleja la mayor disposición del consumidor, a renunciar a un bien del que ya tiene una gran cantidad. Voy a repetirles. La forma convexa de la curva de indiferencia refleja la mayor disposición del consumidor a renunciar a un bien del que ya tiene una gran cantidad. Así que, si no hay preguntas, jóvenes, nos quedamos hasta acá. Y solamente recordarles, mañana les va a colaborar Josué con la resolución de la guía. Él les va a poner una fecha para que la entreguen también, que por supuesto tiene que ser antes del parcial. El próximo martes tendríamos el parcial, así que tempranito, a las 9 siempre está bien la hora, a las 9 de la mañana. Y si hay alguna pregunta, lastimosamente para el análisis de utilidad, la teoría de la utilidad, no está en ManQ, no está en ManQ. Sí está en Clement and Pool. No sé si ustedes están interesados, podemos dejar una copia del capítulo correspondiente en alguna fotocopiadora para que ustedes tengan acceso a él, ya que no lo tenemos en forma digital. Así que si hubiesen preguntas o si están de acuerdo en que dejemos la fotocopia del capítulo, ustedes me sugieren qué hacer. Yo mañana voy a llegar ahí a entregarle los parciales y después dejo a Josué para que colabore con ustedes en la resolución de la guía. ¿Preguntas o comentarios? Sí, por mi parte está bien que la deje en una librería, licenciado. Sí, ¿verdad? Ahí no sé si cómo hacer, qué mecanismo o tienen algún lugar en específico donde a usted les guste ir a sacar copias para dejarles ahí la copia. Donde la China no, esa vieja ya tiene mucho pisto. No, entonces si no hay ninguna sugerencia, yo voy a ver, yo les comunico después dónde va a quedar la copia. Me parece que solo Julio César estuviera conectado, los demás ni pillo dicen. Por mí está bien en cualquier ciber de ahí. Vale, de acuerdo, señorita. Bueno, entonces, quedamos ahí de acuerdo. Yo les hago saber dónde va a quedar la copia para que también tengan material de apoyo y no se queden únicamente con las clases. Si no hay preguntas, entonces nos quedamos hasta acá y nos vemos virtual el próximo lunes y presencial conmigo hasta el día del examen. Así que suerte. Mañana les llevo su papeleta. Probablemente ahora en el transcurso de la mañana se la suba a Classroom sin ajustar la nota con lo de la resolución de la guía del primer parcial. Así que solamente desearles feliz día, cuídense mucho y nos vemos el próximo mañana en un pasoncito y el próximo martes de mañana en 8 en el examen parcial. A ver, Julio, dinos.
Una consulta, licenciado. ¿Ya siempre a las 9? Sí, a las 9. No sé, Josué. Está bien, muchas gracias. No sé, Josué, ¿a qué hora llegarías mañana para la instructoría? Pues yo estoy siempre temprano ahí, pero como usted va a llegar a entregar los exámenes, quizás después que entregue usted los exámenes, yo voy a comenzar la instructoría. Tal vez voy a estar antes para entregarles la guía. Va, de acuerdo, de acuerdo. Bien, si no hay más consultas o comentarios, nos quedamos hasta acá y nos vemos mañana y el próximo martes. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz día. Muchas gracias, licenciado. Feliz día.